Muy bien. Hace poco hablábamos de la importancia de ir en son de paz para ese lugar donde Dios nos mandó como ovejas en un territorio peligroso, donde los lobos se encuentran y que lamentablemente podemos estar en su terreno. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos hacer un acercamiento a una persona que nos está abriendo las puertas. Quiero decirles que vamos a hablar un poquito acerca de puertas abiertas. Cómo hacer un contacto amistoso y reconocer un hogar receptivo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. No buscar los lugares que no son receptivos. Dios mismo lo dijo en la persona de Cristo Jesús. Si una casa no quiere abrir la puerta, si ustedes siguen leyendo el libro de Lucas capítulo 10, ustedes van a salir de ese lugar porque la paz va a regresar a ustedes y ustedes se van a inclusive sacudir el polvo de sus zapatos. En pocas palabras, el mismo Jesús está diciendo, no vayan a los lugares donde las puertas no están abiertas todavía. Así que vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las funciones que usted y yo debemos cumplir. Y lo que usted y yo debemos cumplir es ser o debemos pedir que Dios nos ayude a ser personas de paz. ¿Y cómo ser una persona de paz? Una persona de paz es aquella que ora antes de ir a hablar con una persona. Enseguida, después de ya acercarse a esa persona, debe hacerla con respeto y por último debe continuar con un seguimiento para su acompañamiento. Así que tenemos entonces que ejercer esas tres funciones. Eso nos ayudaría a que las personas que nos vean puedan ver en nosotros un interés genuino. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Vamos a hablar de 5 pasos importantes que nos van a ayudar a acercarnos a un hogar y vamos a descubrir si ese hogar puede abrir su puerta para escuchar el mensaje de Dios. El primer paso es debemos acercarnos. ¿De qué manera nos debemos acercar? De manera natural. Lo segundo es escuchar. Antes de responder, ofrecer oraciones sin presión, observar la receptividad y por último, acordar el próximo paso. Esas son las 5 cosas que usted y yo debemos siempre realizar antes de continuar con un contacto. Así que lo primero que debemos construir para poder acercarnos a una persona son puentes que nos ayuden a acercarnos, a conectarnos con ella. Así que vamos a hablar de ese primer paso, acercarse con naturalidad. Las frases simples para iniciar podría ser, hola, ¿cómo estás? Esa sería una muy buena frase. Eso ayudaría a abrir un diálogo. Queríamos saber cómo está la familia. Y podríamos también decir, estamos orando por algunas familias y hemos pensado en usted y los suyos. Así que esa frase nos ayuda a crear ese puente. Por eso le hemos mencionado, debemos comenzar a construir puentes, la manera de conectar. Evitemos comenzar con imposiciones. Las personas deben sentir realmente que están interesadas en usted, que están interesadas de manera genuina en ellos. La segunda parte es escuchar antes de hablar. Así que cuando nosotros vayamos a tener ese primer diálogo, debemos preguntar muy poco, pero debemos escuchar bastante. Por eso hay algunas preguntas que pueden abrir la posibilidad de que una persona pueda contarnos su situación, su experiencia. La pregunta puede ser, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? ¿Hay algo por el cual nosotros podemos orar por ti? Eso nos ayudaría a no convertir cada respuesta en un sermón, sino más bien en un interés por esa persona. Muy bien, vamos al tercer paso, donde vamos a encontrarnos. Ofrece algo sencillo, no debemos desarrollar una presión. ¿Qué quiere decir eso? No permitiría hacer la pregunta que vamos a hacer es, ¿nos permitiría hacer una oración por usted? Ahora muy bien, ¿de qué manera debemos orar? La oración puede tener 4 partes. Estas son las 4 partes que podríamos usar en esa oración. Debemos hacer una oración breve y sincera. En segundo lugar, debemos colocar una promesa si se da el momento, ¿verdad? Ayuda real. Y finalmente,
acompañamiento. Esas son las tres partes que nosotros debemos siempre desarrollar en una oración. Si la persona dice no, simplemente le seguimos tratando con el mismo respeto que desde el principio usted y yo lo hemos tratado. Así que bueno, vamos entonces a hablar un poquito acerca del cuarto paso. El cuarto paso es saber si la puerta se cerró, si la puerta está entreabierta o si la puerta se logró abrir. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las puertas cerradas. Cuando las personas dicen no, usted debe entonces agradecer, pero nunca debe de dejar de continuar mantener esa relación. Siempre debemos seguir teniendo ese contacto, simplemente que no se abrió la puerta y no vamos a seguir avanzando. Lo segundo es la puerta entreabierta. Debemos, ¿qué cosa hacer? Conversar, permitir oraciones o contactos, de tal manera que esa persona no cierre la puerta totalmente. Esa es la intención. Pero cuando se abre una puerta, ¿qué debemos hacer? Hace preguntas, pide oraciones y desea conversar de nuevo. Entonces debemos acordar un siguiente paso. Y esta es la última parte que usted y yo debemos estudiar. ¿Cómo crear un siguiente paso? Lo que nosotros debemos hacer siempre va a ser preguntas. Usted va a decirle a la persona, ¿le parece si volvemos a conversar? Otra pregunta que usted podría hacer es, ¿podemos escribirle en unos días? Se le hace la pregunta. ¿O desea que sigamos orando por usted? Esas serían las preguntas que usted y yo pudiéramos realizar. Ahora, muy bien, con relación a esto, nosotros siempre debemos crear un responsable, crear también una próxima acción y siempre colocar una fecha. Así que hoy vamos a hablar un momento más acerca de mi compromiso. Hoy nosotros debemos mantener una persona, un saludo, una oración y siempre debemos tener una próxima acción. Ese debe ser siempre nuestro panorama, siempre nuestra conexión. Así que vamos a cerrar con una oración y vamos a pedir que Dios nos ayude a ser esos entes de paz para llegar a otras personas. Eterno Padre y buen Dios, en esta hora queremos pedir por tu ayuda, que tú seas con nosotros y que hoy, Señor, pueda ser la manera como tú, Señor, nos pueda guiar para creer y confiar que hasta aquí tú nos has ayudado. Por eso pedimos el perdón de nuestro pecado, sea con nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante.